Descubrir. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.encuentro.com.ar. Cuando hablamos de Argentina, solemos dibujar en nuestras cabezas este mapa. Si pensamos en cómo se formó, cómo se fue delineando el territorio nacional, siempre tenemos ese mapa dibujado detrás. No podemos dejar de referirnos a él. Pensamos que Argentina es ese mapa, pero en realidad lo que ahora es Argentina, uno de los países que se construyeron después de la caída del Imperio Español en América, pudo haber tenido otra forma. Pudo no haberse llamado Argentina. Pudo haber sido muchos países o parte de un gran país hispanoamericano. Lo que ahora se llama Argentina era el territorio ubicado más al sur de la América del Sur, que después de la conquista fue organizado por los reyes españoles en el Virreinato del Perú. Parte del actual territorio argentino estaba incluido en las gobernaciones del Tucumán y de Buenos Aires dentro de ese virreinato. En 1776, la corona española funda el Virreinato del Río de la Plata, que ocupa aproximadamente los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. El eje de la economía se encuentra en la ciudad de Potosí, productora de grandes cantidades de plata. Y se elige a Buenos Aires como salida del mineral hacia Europa. Cuenta la leyenda que es tanto el mineral extraído que con él se podría hacer un puente entre América y España. Por su ubicación estratégica, Buenos Aires se convierte en la capital del nuevo virreinato. El Imperio Español parece volver a florecer, pero aunque nadie lo sabe, está a punto de derrumbarse. En 1808, el rey de España, Fernando VII, es capturado por el emperador francés Napoleón, que impone en el trono a su hermano José Bonaparte. Las ciudades españolas se rebelan y forman juntas en nombre del rey preso. Agrupados en la Junta Central de Sevilla, buscan expulsar a los franceses y mantener su autoridad sobre América. En 1810,
la Junta Central se derrumba ante los ataques franceses y España queda bajo el dominio de Napoleón Bonaparte. Al llegar las noticias a América, algunas ciudades deciden formar juntas. Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y una región mexicana llamada el Bajío expulsan a las autoridades coloniales. Mientras que México, Lima y Montevideo se mantienen fieles a un consejo de regencia español. En el Río de la Plata, la revolución se expresa en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. El grupo revolucionario que desplaza al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros cuenta con el apoyo de la milicia criolla, con la que busca asegurarse la adhesión del resto del virreinato. Con la Revolución de Mayo comienza el proceso de independencia de las colonias españolas en el Cono Sur. Paraguay y Montevideo se oponen a la revolución, no así las zonas rurales de la Banda Oriental. Mientras que el ejército de Buenos Aires es derrotado en Paraguay, Montevideo se rinde en 1814. Una expedición enviada por la primera junta obliga a Córdoba a la obediencia y avanza al norte para ocupar el Alto Perú. La expedición comienza con un triunfo, pero finalmente es derrotada. El poder está dividido. Durante años, ni revolucionarios ni realistas pueden pasar más allá de Salta. Para los lugareños, la guerra se convierte en algo cotidiano, en el centro de sus vidas. Entre 1812 y 1815, diferentes grupos patriotas impulsan cambios políticos, aunque no se animan a declarar la independencia. En 1815, el gobierno revolucionario apoya el plan del general José de San Martín: atacar a los realistas en Chile y avanzar sobre el Perú. Los territorios revolucionarios americanos están convulsionados por luchas y divisiones. En Buenos Aires, los dirigentes, a pesar de sus diferencias, coinciden en dos premisas: ganar la guerra contra los realistas y mantener un sistema de gobierno centralista con sede en esa capital. El líder revolucionario de la Banda Oriental, Gervasio Artigas, en contra del centralismo porteño, propone un sistema confederal en el que todas las provincias tengan igualdad de condiciones. Artigas es respaldado por Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, la zona de las Misiones, la Banda Oriental y, durante un breve periodo, Córdoba. Para 1815, el territorio revolucionario en América está dividido en dos. El virreinato del Río de la Plata se mantiene en poder de los revolucionarios. México, Nueva Granada, Venezuela y Chile caen bajo el poder realista. En 1816, el sistema revolucionario rioplatense supera una etapa crítica. Se reafirman los vínculos entre el interior y Buenos Aires, pero mantienen el enfrentamiento con el litoral. Para disminuir la tensión, se elige a la provincia de Tucumán para llevar a cabo el Congreso que declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica.
Potosí, Cochabamba y Charcas, que hoy pertenecen a Bolivia, son algunas de las regiones que declaran la independencia. En cambio, algunas provincias que hoy son argentinas, como Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, no concurren al Congreso de Tucumán. El nuevo país independiente tiene dos grandes desafíos: el conflicto con los realistas y la guerra civil entre Buenos Aires y el litoral que dirige Artigas. El nuevo director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, reafirma el gobierno centralista y apoya al general José de San Martín, que inicia su campaña a través de los Andes. San Martín liberará a Chile y Perú, y así contribuirá a la caída del poderío español en América del Sur. Pero en las Provincias Unidas, el alto costo de la guerra debilita al gobierno central, que delega en figuras destacadas de cada provincia la capacidad de reclutar hombres y recursos para la lucha. El sistema revolucionario vuelve a entrar en crisis y se disuelve en 1820. En el Virreinato del Río de la Plata, el actual territorio argentino está dividido en 3 intendencias: Salta del Tucumán, Córdoba del Tucumán y Buenos Aires. Los gobiernos revolucionarios subdividen esas intendencias coloniales. Cuyo es separada de Córdoba, Tucumán de Salta, y el litoral artiguista se desvincula de Buenos Aires. Cuando en 1820 se derrumba el poder central, la única organización política que se mantiene son las ciudades y las zonas rurales que las rodean, es decir, las provincias. Se intenta crear jurisdicciones más grandes luego del derrumbe del poder central, la llamada República de Entre Ríos y la República de Tucumán, pero pronto fracasan. Quedan entonces 13 provincias y más tarde se agregará Jujuy. Cada una de ellas posee autoridades propias. Muchas sancionan una constitución provincial y en algunas surgen líderes locales que se convierten en caudillos. Salta, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y la Banda Oriental han sufrido la devastación de la guerra. Buenos Aires, en cambio, con pocas acciones militares en su territorio, exporta grandes cantidades de cueros y tasajo. Su aduana le permite aumentar su poder sobre las demás provincias y volcar sus recursos contra los indígenas. Y en pocos años duplica el territorio hacia el sur. En el interior, el fin de la guerra reactiva los circuitos comerciales, Cuyo con Chile, el norte con la nueva República de Bolivia, mientras que el litoral y Córdoba se vuelcan a la producción de cueros para el mercado atlántico. Las nuevas tendencias comerciales, lejos de contribuir a la unidad, fortalecen las divisiones. A mediados de la década de 1820, las provincias se reúnen en un Congreso Constituyente para volver a crear una unión y sancionar una constitución. El intento fracasa al enfrentarse a dos grandes problemas. Por un lado, la guerra con Brasil, desencadenada cuando la Banda Oriental, apoyada por las Provincias Unidas, se levanta contra la dominación brasileña. Mientras que los rioplatenses obtienen importantes victorias militares
los brasileños bloquean el puerto de Buenos Aires, principal fuente de ingresos de las Provincias Unidas. Con la mediación de Inglaterra, se resuelve el conflicto y nace un nuevo país independiente, la República Oriental del Uruguay, que se separa de las Provincias Unidas. Por otro lado, el Congreso Constituyente se enfrenta a una profunda división en el ideal de Estado. Dos corrientes surgen de este enfrentamiento. Los unitarios, quienes sostienen que el gobierno central, creado durante la Revolución, es el fundamento de la soberanía nacional. Y los federales, quienes defienden la soberanía de cada provincia. Aunque el grueso del interior es federal y los principales dirigentes unitarios son porteños, hay muchos federales porteños y varios unitarios en las provincias. En la Constitución formulada por el Congreso de 1826, que nunca entra en vigencia, se denomina por primera vez al nuevo país como República Argentina. Con la disolución del Congreso Constituyente y el regreso del ejército de la guerra contra Brasil, que toma partido por los unitarios, se desata una guerra civil. En el litoral, el intento unitario de hacerse del poder fracasa al poco tiempo. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se afianzan como provincias federales. El resto de las provincias se aglutina en la unitaria Liga del Interior, conducida desde Córdoba por el general José María Paz. La contienda se resuelve a favor de los federales, y a comienzos de la década de 1830, las 14 provincias suscriben el Pacto Federal. Aunque legalmente las provincias son iguales entre sí, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, afirmado en el poder desde 1835, logra imponer su orden sobre el resto de la Confederación. Por medio de la diplomacia o de la fuerza, obtiene gobernadores adeptos en todas las provincias, afianzando su poder a través de un único partido federal. Esta política le genera grandes enemigos. La provincia de Corrientes, que lucha varias veces contra él. Los antiguos unitarios, un grupo de federales antirrocistas. Y un puñado de intelectuales conocido como la Generación del 37. Todos se oponen fuertemente al gobernador porteño. Rosas interviene en las luchas internas de la República Oriental del Uruguay. Apoya a los blancos que se enfrentan a los colorados. Los franceses aprovechan estos conflictos y bloquean el puerto de Buenos Aires entre 1838 y 1840. Entre 1845 y 1847 lo vuelven a hacer, esta vez junto a los ingleses. Rosas supera los conflictos y logra el reconocimiento internacional de una zona política autónoma en América del Sur. Es su momento de apogeo, pero uno de sus aliados más importantes, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, se levanta en su contra, ya que Rosas impide la libre navegación de los ríos, lo que perjudica a las provincias del litoral, que no pueden competir con las exportaciones porteñas. A Urquiza lo apoyan Corrientes, los opositores emigrados,
los colorados uruguayos y Brasil. Este conflicto se resuelve con el triunfo de la alianza antirrosista en la batalla de Caseros en 1852. Rosas se exilia en Inglaterra, donde residirá hasta su muerte. Con el fin del rosismo, comienza una nueva etapa en la Confederación. La mayoría de las provincias acepta renunciar a su soberanía en favor de constituir una nación. En Buenos Aires llegan al poder los antiguos antirrosistas, ahora nucleados en el Partido Liberal, que se opone al modelo de país de Justo José de Urquiza, al que ven como a un nuevo Rosas. El conflicto termina con la separación de Buenos Aires de la Confederación Argentina. Urquiza es elegido presidente de la Confederación y la nueva capital pasa a ser Paraná. Un año después, en 1853, se sanciona en Santa Fe la Constitución Nacional. Buenos Aires no acuerda con una unión en la que no tenga privilegios, ni tampoco con entregar los beneficios de su rica aduana. Durante los 8 años en que permanece separada de la Confederación, Buenos Aires prospera gracias al aumento en sus exportaciones de lana y cuero. En cambio, la Confederación enfrenta grandes problemas económicos y muchos de sus dirigentes creen que no existe futuro sin Buenos Aires. La tensión va creciendo y en 1859 se desata la guerra. Las tropas de Urquiza triunfan en la batalla de Cepeda. Se firma un tratado de paz y se vuelve a incorporar a Buenos Aires a la Confederación Argentina. Pero los enfrentamientos continúan y en 1861 se libra la batalla de Pavón, en la que los porteños salen vencedores. Su líder, Bartolomé Mitre, es elegido presidente. Aunque las 14 provincias se rigen por la Constitución Nacional y una autoridad central, Mitre pretende un Estado con predominio de Buenos Aires. En 1865, el gobierno de Mitre firma el Tratado de Triple Alianza con Brasil y la República Oriental del Uruguay contra Paraguay. Juntos desatan una guerra larga, que en Argentina es impopular y resistida. Concluye con la destrucción socioeconómica del Paraguay, que pierde a la mayor parte de su población masculina. Brasil y Argentina se apoderan de una parte del antiguo territorio paraguayo. Durante el conflicto se forma un ejército que, por primera vez, depende fuertemente de las autoridades nacionales y no de las distintas provincias. Bajo las presidencias de Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, el Estado Nacional afianza su poder sobre los particularismos provinciales, apoyado en un vertiginoso desarrollo económico. Aparecen el alambrado de los campos, el ferrocarril y los inmigrantes europeos que solucionan la escasez de mano de obra. En 1880, 2 candidatos se enfrentan en la elección presidencial. El general Julio Argentino Roca, quien había conquistado territorios al sur de las fronteras, exterminando a los pueblos originarios, y el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor.
Julio Argentino Roca triunfa. Carlos Tejedor impulsa la sublevación de Buenos Aires para preservar su autonomía ante el Estado Nacional. En respuesta, las autoridades nacionales derrotan militarmente a la provincia rebelde. En 1880, la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital federal de la República Argentina y en 1882 se funda una nueva capital para la provincia de Buenos Aires que será llamada La Plata. Entregar la capital a la nación le otorga más poder al presidente y debilita a la provincia más poderosa. En 1884, el ejército se apodera sangrientamente de los territorios aborígenes del Chaco. Esta región y la Patagonia, conquistada por Roca, pasan a ser territorios nacionales dependientes del gobierno central. En la década de 1880, con el mapa argentino casi idéntico al que conocemos hoy, la existencia de un poder central consolidado, una sola moneda y un solo ejército nacional, se cierra el conflictivo y complejo proceso de construcción del Estado argentino. Pero otros procesos se abren y continúan. Los habitantes de ese Estado van a afrontar la conformación de una nueva sociedad, la aparición de un nuevo sistema político y la afirmación de una economía capitalista que provocarán conflictos, luchas de intereses, acuerdos y distintas alternativas que llenarán la historia argentina del siglo XX. Descubriré. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. www.4.gov.ar. En el año 1826, el gobierno de Bernardino Rivadavia contrata al oficial prusiano Federico Rauch para matar indios y limpiar la pampa bonaerense de los ranqueles. Rauch, convencido de su misión, se adelanta a sus tropas blandiendo la espada. Hoy, 18 de enero de 1826, para ahorrar balas,
degollamos a 27 ranqueles. En el combate de las Vizcacheras, un indio joven de pelo largo, al que llaman Arbolito, lo espera en una hondonada. El militar europeo va solo, adelantado y a toda velocidad, cuando su corcel es boleado. Federico Rauch, el hombre responsable de exterminar indios ranqueles a lo largo de 2 años, cae. Arbolito, que busca vengar a tantos, le corta la cabeza. Hace aproximadamente 30.000 años, tribus provenientes de Asia y Oceanía comenzaron a ocupar el territorio americano, desde el estrecho de Bering hasta Tierra del Fuego. El tiempo y la geografía configuraron diversos pueblos con diferentes culturas y modos de vida. Los huichis, los araucanos, los pampas, los tehuelches, subsistieron gracias a la caza, la pesca y la recolección de frutos. Otros, como los incas, llegaron a construir ciudades imponentes y lograron afianzar un extenso imperio que abarcaba los actuales territorios de Perú, Bolivia y el norte de Argentina y Chile. Se calcula que la población total, hasta la llegada de los españoles en el siglo XV, era de 2 millones de habitantes originarios. En España funcionaba una rígida sociedad feudal. Quienes no poseían bienes y riquezas difícilmente podían cambiar su situación social. Por eso América representó para muchos campesinos, labradores y nobles empobrecidos la posibilidad de cambiar su condición social, obtener tierras, riquezas, títulos y fama. Derechos y honores reservados hasta entonces solo a la nobleza. Desde la llegada de don Pedro de Mendoza al Río de la Plata, la política adoptada fue la de las hostilidades con los habitantes originarios, la apropiación de sus tierras y su posterior dominación por medio de la fuerza y la religión. Las líneas divisorias entre los asentamientos españoles e indígenas fueron, durante largo tiempo, fluctuantes y reñidas. La creación del Virreinato del Río de la Plata y la consecuente presencia de un poder político y militar fuerte permitieron establecer una línea de fronteras medianamente alejadas de los centros urbanos. De esta manera, los territorios que quedaron fuera de esta línea pasaron a formar parte del denominado desierto, con la intención de evocar un lugar despoblado aún cuando esos territorios continuaban habitados por las comunidades aborígenes. Muchos fueron los que pensaron que esos grupos y su forma de vida no pertenecían a la civilización, sino a la barbarie. El indio era el bárbaro, el salvaje al que había que domesticar o exterminar. La Revolución de Mayo trajo aparejada una política conciliatoria e integradora. En octubre de 1810, el secretario de Guerra y Gobierno, Mariano Moreno, encomendó al coronel Pedro Andrés García una expedición pacífica, diplomática y comercial hacia las Pampas. García elevó un informe a la Junta en el que decía que el indio, a pesar de su barbarie, podía ser reducido y asimilado a la civilización. Además, propuso fortificar una frontera desde el río Colorado, al sur de Mendoza, para establecerse en Salinas Grandes, Guaminí y Sierras de la Ventana.
Cuando el coronel Feliciano Chiclana visitó a los ranqueles en Leubucó en 1819, pactó con ellos una alianza contra los españoles. En Buenos Aires, el saladero, industria dedicada a la elaboración de tasajo, carne seca conservada en sal, creció notablemente y dio origen al grupo de los saladeristas rioplatenses, que ejerció enorme influencia en la dirección política del naciente país. Para ello, era necesario, además del ganado, contar con la sal traída de Salinas Grandes o de la costa patagónica, todos territorios pertenecientes a distintas tribus. Así, las estancias cercanas a la ciudad avanzaron sobre territorio indígena y ocuparon los campos donde estos se abastecían de ganado salvaje. Al poco tiempo de asumir la gobernación de Buenos Aires, Martín Rodríguez delegó prácticamente el gobierno a su ministro Bernardino Rivadavia y se lanzó a una campaña al desierto. La experiencia de todo lo hecho nos enseña el modo de manejarse con estos hombres. Ella nos guía al convencimiento de que la guerra con ellos debe llevarse al exterminio. En la guerra se presenta el único remedio bajo el principio de desechar toda la idea de urbanidad y considerarlos como enemigos que es preciso destruir y exterminar. Con el objetivo de avanzar hacia los ríos Colorado y Negro, el gobernador Martín Rodríguez estableció fortines en Areco, Navarro, Monte, Chascomús y Ranchos, y también levantó un poblado en Tandil. Fue errado y muy dañoso el sistema de conquistar a los indios salvajes a la bayoneta y de hacerlos entrar en las privaciones de la sociedad sin haberles formado necesidades e inspirándoles el gusto de nuestras comodidades. El ascenso de Rivadavia a la presidencia en 1826 significó para los Pampas la pérdida de una enorme cantidad de territorio. Todas las tierras públicas de la provincia quedaron hipotecadas como garantía del empréstito tomado con la casa bancaria Baring Brothers de Londres. Rivadavia decidió entonces aplicar el sistema de enfiteusis, por el cual los productores rurales podían ocupar y hacer producir las tierras públicas, no como propietarios, sino como arrendatarios. La ley promulgada en julio de 1826 lo establecía sin lugar a dudas. Quedan especialmente hipotecados al pago del capital e intereses de la deuda nacional las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública, cuya enajenación se prohíbe en toda la nación. En vez de fraccionar la tierra y entregarla en lotes a pequeños y medianos productores para que la trabajaran, la enfiteusis rivadaviana entregó miles y miles de hectáreas a quienes ya eran grandes propietarios. Como la ley no establecía límites, ni exigía la introducción de ganado, ni la población de los campos, permitía el subarriendo y la transmisión de derechos, prestándose para todo tipo de especulaciones con la tierra pública. 8.600.000 hectáreas pasaron a manos de 538 propietarios privados. Para controlar las fronteras y garantizar la tranquilidad de estos propietarios, Rivadavia contrató al mercenario prusiano Federico Rauch, que recibió el grado de coronel del Ejército Nacional. Su estrategia consistía en atacar por sorpresa y asesinar indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños. Hoy, 18 de enero de 1826, para ahorrar balas,
degollamos a 27 ranqueles. Pronto le llegaría su turno al espanto del desierto. El 28 de marzo de 1829, en el combate de las Vizcacheras, Rauch fue derrotado y degollado por el ranquel Arbolito. Al momento de morir Rauch, los 30.000 kilómetros cuadrados de pampas que poseía Buenos Aires se habían transformado, por el avance del ejército, en más de 100.000. Una ciudad en la provincia de Buenos Aires, aún hoy, lleva su nombre. Hacendados, vosotros sabéis que la campaña y la frontera se encuentran hoy enteramente libres de los indios enemigos que, aterrados por los repetidos golpes de muerte que han sufrido en sus mismos hogares y tolderías, se han refugiado al otro lado del río Negro de Patagones y a las faldas de las cordilleras de los Andes. Un esfuerzo más, y quedarán libres para siempre nuestras dilatadas campañas, y habremos establecido la base de todos los cálculos de nuestra riqueza pública, y acabado la empresa que ha burlado por más de 2 siglos el valor y la constancia de nuestros mayores. Entre 1833 y 1834, Rosas emprendió su campaña al desierto, financiada tanto por la provincia como por los estancieros bonaerenses. La expedición contó con el apoyo de los gobiernos de San Luis, Córdoba, San Juan y Mendoza. Se le encargó a Facundo Quiroga comandar una ofensiva conjunta contra el indio. Organizados en 3 divisiones, la última dirigida por el mismo Rosas, penetraron en territorio indígena, llegando a los ríos Colorado y Negro y ocupando Choel. Durante la campaña, Rosas combinó la conciliación con el sometimiento. Pactó con los Pampas y se enfrentó con los ranqueles y la confederación liderada por Calfucurá. Se ganaron 2.900 leguas cuadradas de tierras y la línea defensiva pasó por Bahía Blanca, Médano Redondo y Carmen de Patagones. Según un informe que Rosas presentó al gobierno de Buenos Aires, el saldo de la operación militar fue 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros, 1.000 cautivos blancos rescatados. Por aquellos años de guerras civiles, unitarios y federales, estuvieron de acuerdo en la necesidad de exterminar al habitante originario y quedarse con sus tierras. Poco antes de escribir el Facundo, y mucho antes de ser presidente, Sarmiento declaraba: no debieran nuestros escritores insistir sobre la crueldad de los españoles para con los salvajes de América. Ahora como entonces, nuestros enemigos de raza, de color, de tendencias, de civilización. Quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos, sin poderlo remediar, una invencible repugnancia. No son más que unos indios asquerosos a quienes habríamos hecho colgar y mandaríamos colgar ahora si reapareciesen en una guerra. Durante la última mitad del siglo XIX, Argentina se insertó en el mercado internacional como productora y exportadora de productos primarios. Inglaterra, la principal compradora de estos productos, necesitaba materia prima para su industria textil y realizaba los primeros intentos de enfriado de carnes que en poco tiempo darían paso al frigorífico. Esto despertó gran interés por la Patagonia, considerada una fuente proveedora de lana y carne ovina,
productos de exportación, generadores de divisas. De esta manera, se hizo necesaria la expansión de la frontera para, como decía un funcionario de la época, reemplazar a los indios por ovejas. Se comenzó a pensar en poblar la región para asegurar la soberanía argentina en esas tierras y abrir una vía de comunicación hacia el Océano Pacífico para obstruir las ambiciones chilenas sobre el Estrecho de Magallanes. En 1874 asumió la presidencia Nicolás Avellaneda y poco tiempo después promovió la Ley de Inmigración y Colonización. La ley fomentaba la inmigración mediante oficinas de propaganda en las principales ciudades europeas, donde se entregaba folletería informativa que prometía pasaje gratis, tierra en propiedad y trabajo. Pero al llegar la oleada inmigratoria, la mayoría de las tierras estaban repartidas entre los grandes terratenientes. La nacionalización del territorio resultaba imprescindible. El gobierno le encargó al ministro de Guerra, Adolfo Alsina, un plan para terminar definitivamente con el problema del indio y del desierto y correr nuevamente la línea de frontera. Este emprendimiento intentó alcanzar el Río Negro y lograr la paz con las comunidades indígenas. La falta de planificación y la incapacidad del gobierno de elaborar tratados que respetaran mínimamente los intereses indígenas llevaron a varios caciques a organizar una gran invasión. Alsina organizó la contraofensiva en 1876. Como resultado de la campaña se construyeron pueblos como Carué, Guaminí, Puán, Trenquelauquen, Italó, y una zanja de 374 kilómetros, de unos 3 metros de ancho y 2 de profundidad, entre Carué y Laguna del Monte, conocida como la Zanja de Alsina, que tenía como fin evitar el robo de animales. La política desarrollada por Alsina le había permitido al Estado ganar unos 56.000 kilómetros cuadrados, extender la red telegráfica, la fundación de 5 pueblos y la apertura de caminos. Alsina muere y en su reemplazo es designado Julio Argentino Roca. Sellaremos con sangre y fundiremos con el sable, de una vez y para siempre, esta nacionalidad argentina que tiene que formarse como las pirámides de Egipto y el poder de los imperios, a costa de sangre y el sudor de muchas generaciones. En 1878, el Congreso Nacional sancionó una ley por la que se destinaba 1.600.000 pesos para el traslado de la frontera a los ríos Negro y Neuquén. La suma millonaria se obtendría a través del producido de las tierras públicas nacionales que se conquistaran. Casi 400 personas se quedaron con más de 8 millones de hectáreas de las mejores tierras del mundo. El nuevo ministro de Guerra aplicó un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva y sistemática. El plan se realizó en 2 etapas. Una ofensiva general sobre el territorio comprendido entre el sur de la provincia de Buenos Aires y el Río Negro, y una marcha coordinada de varias divisiones para confluir en las cercanías de la actual ciudad de San Carlos de Bariloche. Julio Argentino Roca modernizó las tropas e incrementó la construcción de líneas telegráficas. Los batallones comenzaron a utilizar nuevos armamentos, como los fusiles Remington, con un alcance de 1000 metros,
y la ventaja de disparo sin humo de pólvora que les permitía pasar inadvertidos. En julio de 1878, el plan estaba en marcha y el ejército de Roca lograba sus primeros triunfos con la captura de prisioneros y el rescate de cautivos. Cuando finalmente Roca emprendió su campaña, el indio estaba ya muy lejos de ser un enemigo formidable. En la superficie de 15.000 leguas que se trata de conquistar, comprendidas entre los límites del Río Negro, los Andes y la actual línea de fronteras, la población indígena que la ocupa puede estimarse en 20.000 almas. Tenemos 6.000 soldados armados con los últimos inventos modernos de la guerra para oponerlos a 2.000 indios que no tienen otra defensa que la dispersión ni otras armas que la lanza primitiva. Los indios que no caían por los fusiles eran alcanzados por enfermedades traídas por sus enemigos. Cuando la financiación estuvo aprobada y el negocio armado, Roca preparó sus fuerzas para la ofensiva final. La expedición partió entre marzo y abril de 1879. Los 6.000 soldados fueron distribuidos en 4 divisiones que partieron de distintos puntos para rastrillar la pampa. Dos de las columnas estarían bajo las órdenes del propio Roca y del coronel Napoleón Uriburu, que atacarían desde la cordillera para converger en Choel-Choel. Las columnas centrales al mando de los coroneles Nicolás Levalle y Eduardo Racedo entrarían por la pampa central para ocupar la zona de Traorú, Lauquén y Poitahue. Todo salió según el plan, con el acompañamiento de la Armada que con el buque El Triunfo, a las órdenes de Martín Guerrico, navegó por el Río Negro. Roca demoró la llegada de las tropas a Choel-Choel para arribar a la margen izquierda del Río Negro el 25 de mayo de 1879. Tras la celebración de la victoria aquel Día de la Patria, Roca encaró el último tramo de la campaña. El 11 de junio las tropas llegaron a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. Pocos días después, el conquistador ministro debió regresar a Buenos Aires para garantizar el abastecimiento de sus tropas y para estar presente en el lanzamiento de su candidatura a presidente de la República por el Partido Autonomista Nacional. El saldo de la campaña fue de miles de indios muertos, 14.000 reducidos a la servidumbre y la ocupación de 15.000 leguas cuadradas que se destinarían, teóricamente, a la agricultura y la ganadería. Las enfermedades contraídas por el contacto con los blancos, la pobreza y el hambre aceleraron la mortandad de los indígenas patagónicos sobrevivientes. Los vencidos debieron caminar encadenados 1.400 kilómetros hacia los puertos de Bahía Blanca y Carmen de Patagones. De allí partieron en una larga y penosa travesía hacia el puerto de Buenos Aires, desde donde fueron trasladados a la isla Martín García. En la isla fueron embarcados nuevamente y depositados en el Hotel de Inmigrantes, donde la clase dirigente de la época se dispuso a repartirse el botín. Cuenta el diario El Nacional del 31 de diciembre de 1878. Los miércoles y los viernes se efectuará la entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la Sociedad de Beneficencia. La desesperación y el llanto no cesan. Se les quita a las madres sus hijos para en su presencia regalarlos
a pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos se tapan la cara, otros miran resignadamente al suelo. La madre aprieta contra su seno al hijo de sus entrañas. El padre se cruza por delante para defender a su familia. De todo me acuso, Padre, pero juro ante Dios que no tengo una sola muerte inútil sobre la conciencia. La absolución. Ergo te absolvo, in nomine Pater, Filio et Spiritus Sancto. Amén. La jerarquía católica expresó oficialmente su beneplácito por la conquista a través de Monseñor Fagnano. Dios en su infinita misericordia ha proporcionado a estos indios un medio eficacísimo para redimirse de la barbarie y salvar sus almas: el trabajo y sobre todo la religión, que los saca del embrutecimiento en que se encontraban. Algunas tribus con sus capitanejos y caciques que lograron escapar continuaron resistiendo por medio de escaramuzas en las fronteras, pero fueron finalmente reducidos por la fuerza o por el pacto, recibiendo un total de 24 leguas en zonas estériles y aisladas. La conquista del desierto cumplió con dos objetivos fundamentales para la élite gobernante: afianzar la burguesía y consolidar el poder militar. Además sirvió para que entre 1876 y 1903, un lapso de 27 años, el Estado regalase o vendiese casi 42 millones de hectáreas a 1.800 terratenientes, vinculados estrechamente por lazos económicos y familiares, a los diferentes gobiernos que se sucedieron en aquel período. 67 propietarios pasaron a ser dueños de 6 millones de hectáreas. Entre ellos se destacaron 24 familias patricias, que recibieron parcelas que oscilaban entre las 200.000 hectáreas de los Luro a las 2.500.000 obtenidas por los Martínez de Hoz. Para 1920, solamente 50 familias eran propietarias de más de 4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Estas tierras fiscales, que según marcaba la ley de inmigración, debían ser destinadas al establecimiento de colonos y pequeños propietarios llegados de Europa, fueron distribuidas entre una minoría de familias vinculadas al poder que pagaron por ellas sumas irrisorias. Algunos pequeños propietarios se dedicaron a la explotación ovina y poblaron el desierto con ovejas. Otros dejaron centenares de miles de hectáreas sin explotar y sin poblar, especulando con la suba del precio de la tierra. Aún hoy, el territorio de la Patagonia tiene un porcentaje de medio habitante por kilómetro cuadrado. Muchos descendientes de los pueblos originarios de esas tierras aún viven ignorados, imaginados como en aquellos días de la conquista, cuando fueron brutalmente masacrados o condenados a sobrevivir aislados en pequeñas comunidades, luchando porque concluya el tiempo de dominación sistemática ejercida por el hombre blanco.
El carruaje avanza sin prisa en la noche fría del 1 de julio de 1896. El estruendo de un disparo sobresalta al caballo que apura el paso hasta llegar a destino. El portero del Club del Progreso, decidido, abre la puerta del carro. La visión es estremecedora. El líder de la Unión Cívica Radical, Leandro N. Alem, tiene un tiro en su sien derecha. Su cuerpo es trasladado hasta el salón del club y en una ceremonia improvisada despiden azorados a una de las figuras claves de la política de la época. La voz de la revolución yace sin vida sobre una mesa con el rostro velado por su poncho de vicuña. Desde 1880, gobierna la Argentina el PAN, Partido Autonomista Nacional. Primero bajo el mandato de Julio Argentino Roca y luego de Miguel Juárez Celman. El fraude es el mecanismo usual en las elecciones. En todo el país, pero sobre todo en el litoral, las transformaciones sociales producto de la inmigración masiva se hacen cada vez más notorias. Juárez Celman lleva 4 años en el gobierno. Su política económica profundiza el desarrollo del modelo agroexportador, que genera una crisis económica que, a medida que avanza, articula a los opositores. A partir de la publicación de un artículo en el diario La Nación, que denuncia el lamentable estado de las cosas, sin una oposición que controle el poder del presidente, se conforma la Unión Cívica de la Juventud, que reúne a un grupo de jóvenes estudiantes universitarios que organiza, el 1 de septiembre de 1889 en el Jardín Florida, la primera manifestación de oposición a Juárez Celman. Después de esta reunión, la Unión Cívica de la Juventud cambia de nombre al incorporar a otros opositores y comienza a llamarse Unión Cívica. Luego de 10 años de mantenerse fuera de la política, el popular caudillo Leandro N. Alem regresa como líder de la Unión Cívica y firme opositor al régimen roquista. La oposición liderada por la Unión Cívica tiene 2 objetivos: agitar a la opinión pública contra el gobierno y preparar una revolución para derrocar al presidente. Acusa al gobierno de Juárez Celman de carecer de moral administrativa y pide la libertad del sufragio y el respeto a las autonomías provinciales. El 26 de julio, en el Parque de Artillería, el general Manuel J. Campos, que está ligado a la Unión Cívica y tiene a su mando a 50 militares del batallón de ingenieros, recibe a Alem en plena madrugada. Leandro N. Alem será el jefe de los civiles, mientras que el general Campos será el jefe militar de la revolución. En pocas horas se suman 400 civiles y más de 1000 uniformados que inician el alzamiento conocido como la Revolución del 90. El presidente Juárez Celman se dirige hacia el cuartel de retiro, donde se concentran los hombres del ejército y la policía leales al gobierno. Desde el Parque de Artillería, la Junta Revolucionaria los intima a someterse a la revolución que acaba de estallar. Hombres y mujeres enterados del levantamiento llegan al parque a pedir armas. La Junta los forma en 2 batallones y ordena la movilización de la Guardia Nacional. En las azoteas se divisan las boinas blancas, prenda que consiguen los sublevados para identificarse. En el cuartel de retiro, el presidente, los ministros, el vicepresidente Carlos Pellegrini y el general Julio Argentino Roca, a cargo de la defensa de la Casa de Gobierno, decretan el estado de sitio, la movilización de la Guardia Nacional y deciden el alejamiento del presidente al interior del país.
El general Levalle y el vicepresidente comandan el ataque contra los rebeldes. Los revolucionarios construyen cantones y trincheras alrededor de la plaza del Parque de Artillería. A las 9 de la mañana comienzan los enfrentamientos. Varios uniformados de la fuerza policial son acribillados. Desde Talcahuano, los revolucionarios apostados en los cantones atacan al regimiento 11 de caballería. La bocacalle queda cubierta de muertos y heridos y más de 50 caballos destrozados. El general Levalle, que avanza por Cerrito, es emboscado desde los techos de la Intendencia Municipal y se da en retirada. Las fuerzas leales al gobierno se recomponen y a las 3 de la tarde logran quedar a una manzana del parque. Al atardecer la batalla cesa. Recogen más de 150 muertos. Por la mañana se reinician los ataques y las fuerzas revolucionarias deben replegarse dentro del parque. Los rebeldes piden parlamentar. Aristóbulo del Valle se reúne con el vicepresidente Carlos Pellegrini y le solicita un armisticio de 24 horas para enterrar a los muertos y atender a los heridos. Los barcos de guerra favorables a los revolucionarios ignoran el acuerdo del cese de fuego y bombardean la Plaza de Mayo, la Casa de Gobierno y la zona de retiro. A las 5 de la tarde se reanudan los combates en la zona del parque. Las fuerzas revolucionarias comienzan a debilitarse. Leandro N. Alem y Aristóbulo del Valle, ante la falta de municiones, pactan con las autoridades los términos de la rendición. La revolución ha concluido. La ciudad está paralizada. La bolsa, los comercios, los teatros, todo permanece cerrado. Juárez Celman, sin el apoyo de su propio partido, presenta la renuncia el 6 de agosto de 1890. Lo sucede el vicepresidente, Carlos Pellegrini. Julio Argentino Roca, apodado El Zorro, es nombrado ministro del Interior. Desde su nuevo cargo, comienza a reconstruir su liderazgo en el Partido Autonomista Nacional. En 1891, la Unión Cívica proclama su fórmula para las próximas elecciones. Proponen a Bartolomé Mitre como presidente y como vice a Bernardo de Irigoyen. Dentro del Partido Autonomista Nacional, los llamados modernistas, en oposición a Roca, impulsan la renovación del sistema político para asegurar elecciones limpias. Roca decide pactar con Mitre una fórmula única para las siguientes elecciones presidenciales. Mitre es un hombre de la Unión Cívica, donde hay dirigentes como Bernardo de Irigoyen o Leandro N. Alem, que proponen seguir la lucha, pero ahora contra Roca. Al aceptar Mitre el pacto propuesto por Roca, provoca la ruptura de la Unión Cívica. Sus seguidores forman la Unión Cívica Nacional, mientras que Leandro N. Alem y Bernardo de Irigoyen crean la Unión Cívica Radical. La posición en contra del régimen de los radicales hace que el presidente Carlos Pellegrini declare el estado de sitio y detenga a varios de sus dirigentes, acusándolos de estar organizando una revolución. La Unión Cívica Radical manifiesta la abstención en los comicios presidenciales.
Roca, luego de pactar con Mitre, levanta la candidatura de Luis Sáenz Peña y José Evaristo Uriburu, que con fraude ganan las elecciones. En 1893, cercado por los conflictos políticos, el presidente Luis Sáenz Peña convoca al antiguo cívico Aristóbulo del Valle para que sea ministro. Leandro N. Alem y sus partidarios radicales reconocen a Del Valle como a un viejo compañero de lucha y, seguros de no ser reprimidos, inician levantamientos en Santa Fe, San Luis y Buenos Aires para derrocar al régimen conservador. Del Valle se opone y renuncia. El Congreso aprueba la intervención de las 3 provincias que los rebeldes han logrado tomar. Un mes después, hay 3 nuevos levantamientos en las provincias de Santa Fe, Corrientes y Tucumán. Julio Argentino Roca, nuevo comandante en jefe del ejército, acaba con los levantamientos. La victoria lo posiciona, una vez más, como el hombre necesario para los conservadores. Leandro N. Alem ha formado a su sobrino Hipólito Yrigoyen para ser un importante político de nuestra historia. Pero durante los 6 meses que Alem es encarcelado, la relación con su sobrino se vuelve cada vez más tensa. El nuevo líder radical, Hipólito Yrigoyen, es acusado por Alem del fracaso de la revolución. La relación entre ambos se quiebra definitivamente. Los radicales conservadores se irán con don Bernardo. Otros radicales serán socialistas o anarquistas. La canalla de Buenos Aires, dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino Hipólito, se irá con Roque Sáenz Peña. Y los intransigentes nos iremos. Aristóbulo del Valle muere. Leandro N. Alem, con sus fuerzas agotadas, entristecido por la muerte de su amigo y compañero de lucha, y acuciado por problemas económicos, escribe su testamento político. He terminado mi carrera. He concluido mi misión. Para vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir. Sí, que se rompa, pero que no se doble. Mis dolencias son gravísimas, necesariamente mortales. El 1 de julio de 1896, Leandro N. Alem, mientras se dirige en su carruaje hacia el Club del Progreso, se quita la vida. Tiene 54 años. Su cuerpo es trasladado hasta el salón y en una ceremonia improvisada, los presentes despiden azorados al líder radical. La noticia conmueve al pueblo que se reúne en las calles. El desfile acompaña al féretro embanderado. La muerte de Alem profundiza la crisis entre las facciones radicales de la capital, liderada por Bernardo de Yrigoyen, y la provincia de Buenos Aires, conducida por Hipólito Yrigoyen. Bernardo de Yrigoyen impulsa una alianza con la Unión Cívica Nacional. En oposición, Hipólito Yrigoyen disuelve la Unión Cívica Radical Bonaerense, obliga a sus diputados a renunciar y cierra los comités en toda la provincia. Como respuesta, es expulsado del partido. Fracturada la Unión Cívica Radical, queda desdibujada de la escena política y comienza una serie de alianzas con otros partidos en distintas provincias. Con las fuerzas opositoras debilitadas, la vieja política de alianzas y de manejo electoral vuelve a triunfar. En 1898, Julio Argentino Roca gana las elecciones, con los mecanismos usuales de la época, e inicia su segunda presidencia. Durante su gestión presenta el controvertido proyecto de unificación de la deuda externa.
La prensa inicia una ofensiva y advierte a la opinión pública de las terribles consecuencias para el crédito interno. Se realizan marchas opositoras en la capital, y aunque el presidente declara el estado de sitio, debe retirar el proyecto de ley. Ante el avance de los ideales anarquistas entre los trabajadores y el aumento de la conflictividad social ante las malas condiciones de vida y de trabajo, se plantean dos respuestas. En 1902 se sanciona la ley de residencia, que permite la expulsión del país de aquellos extranjeros que son considerados agentes de perturbación social, los anarquistas. Y también se lleva adelante una investigación de las condiciones de trabajo en Argentina, que sirve como base para un proyecto de Código del Trabajo, pero no llega a ser aprobado por el Congreso. Se acercan las elecciones y las prácticas fraudulentas continúan. La Unión Cívica Radical, reorganizada por Irigoyen, se abstiene y acusa al gobierno de Roca de abuso en la administración pública y del fraude como herramienta para la permanencia en el poder. En 1904, la fórmula conservadora de Manuel Quintana y José Figueroa Alcorta gana las elecciones. En 1905, estalla la última revolución radical en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. Los levantamientos cívico-militares son derrotados, pero muestran al radicalismo vivo y dotado de una renovada popularidad. A fines de 1905, el presidente Manuel Quintana enferma gravemente y muere pocos meses después. Lo sucede el vicepresidente Figueroa Alcorta. Durante su mandato, la desigualdad social y las malas condiciones laborales se vuelven cada vez más evidentes. Las extensas jornadas y la explotación de niños y mujeres fomentan un fuerte malestar entre las clases trabajadoras. Huelgas y protestas como la de los inquilinos o la Semana Roja son severamente reprimidas. Antes de finalizar su mandato, Figueroa Alcorta promulga la Ley de Defensa Social, que permite el confinamiento en cárceles a quienes se consideren peligrosos, capaces de ocasionar disturbios. El presidente se despide con los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, con la pretensión de demostrarle al mundo la prosperidad de la nación argentina. La fórmula del PAN, Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, se impone, fraude mediante, en las elecciones de 1910 casi sin oposición y consigue la totalidad de los votos del colegio electoral. El presidente electo, líder de los conservadores modernistas, que han logrado desplazar a Roca en el manejo del partido, se reúne con Hipólito Yrigoyen, jefe de la Unión Cívica Radical. Yrigoyen promete abandonar la vía revolucionaria y Roque Sáenz Peña promulgar la ley electoral que será fundamental para la historia de la República Argentina. En 1912, Sáenz Peña establece el voto universal masculino, secreto y obligatorio, la representación de las minorías y el uso del padrón militar, con lo que la voluntad ciudadana
comienza a ser respetada en la elección de sus autoridades. La UCR abandona la lucha revolucionaria y junto al socialismo se integra al mapa electoral. El partido liderado por Hipólito Yrigoyen surge como una fuerza nacional por encima de las diferencias regionales y de clase. Sus actos son cada vez más masivos. La UCR organiza una red de comités por todo el país que se va posicionando como la base de su poder electoral. En 1916, la fórmula radical con Hipólito Yrigoyen a la cabeza gana en las elecciones presidenciales sin fraude. Años de precariedad política llegan a su fin. La ley Sáenz Peña representa la llave hacia un nuevo período político en la historia argentina. Una nueva metodología regirá al país durante los próximos 14 años. Las elecciones sin fraude y el inicio de una nueva política en que las masas populares tendrán mucho para decir. Descubriré. Crear. Aprender. Participar. Televisión más internet. El 25 de junio de 1912, en la localidad de Alcorta, en la provincia de Santa Fe, una multitud se dirige a la sociedad italiana, dispuesta a terminar con la distribución irracional de las ganancias obtenidas por el trabajo de la tierra y la fuerte explotación a la que son sometidos. El joven abogado Francisco Netri, junto a chacareros, comerciantes, agricultores y trabajadores del campo, ha promovido la protesta y conduce la asamblea en la que participan más de 2.000 manifestantes. La rebelión es el inicio de la protesta más extensa en la Argentina agroexportadora, a la que se le suman los sindicatos de trabajadores rurales, pequeños comerciantes y más de 100.000 chacareros. El 5 de octubre de 1916,
es asesinado de un disparo Francisco Netri, impulsor y partícipe fundamental de El Grito de Alcorta, el movimiento generador de las bases de la Federación Agraria Argentina. El proceso de industrialización que atraviesa Europa a fines del siglo XIX genera oferta de productos manufacturados, demanda de materias primas y excedentes de capitales en busca de mejores márgenes de ganancia. Argentina, como otros países que ante la necesidad de mano de obra ofrecen salarios altos, recibe gran cantidad de inmigrantes expulsados de algunas zonas del viejo continente que sufren exceso de población, desocupación y hambrunas. América Latina se reacomoda en el nuevo mercado mundial y Argentina se incorpora como una de las principales productoras de alimentos y materias primas. La reorientación genera un nuevo patrón económico, el modelo agroexportador. Este modelo se basa en la exportación de carnes y granos, producidos a partir de la explotación extensiva de la tierra, que necesita de capitales externos para inversiones, y la incorporación de mano de obra inmigrante. Argentina cuenta con millones de hectáreas incorporadas a la fuerza, como resultado de las campañas de ocupación de los territorios de pueblos y comunidades indígenas. La expansión de la frontera agrícola, el desarrollo del sistema ferroviario, el alambrado de los campos y la llegada masiva de inmigrantes para solucionar la escasez de mano de obra permiten la puesta en producción de millones de hectáreas. En 16 años se pasa de 200.000 hectáreas dedicadas al trigo a 1.600.000. El Estado Nacional emite bonos sobre los que paga intereses mayores a los europeos. De esta manera, busca atraer capitales financieros extranjeros y utiliza esos préstamos para consolidar su aparato burocrático y militar. La gran mayoría del capital invertido es británico, dado que Gran Bretaña es la principal potencia económica mundial. Los capitales ingleses invierten en la construcción de puertos y líneas férreas para favorecer la exportación de productos agropecuarios y la introducción de manufacturas. Desde la década de 1850, en Argentina, comienza a desarrollarse la producción agrícola a partir del proceso de colonización, que consiste en el loteo de tierras en parcelas de un tamaño rentable para la producción basada en la mano de obra familiar. Los gobiernos de Santa Fe y Entre Ríos y los empresarios colonizadores privados garantizan el asentamiento de extranjeros y ofrecen facilidades de crédito para pagar la tierra y capital a través de instrumentos e insumos de labranza como arados y azadas. Con la llegada de inmigrantes, se desarrolla la producción agrícola en la zona norte de la región pampeana, en el centro y sur de Santa Fe
y en el sudeste de Córdoba. El resultado más inmediato de la colonización es, hacia la década de 1870, el inicio de las exportaciones de trigo y maíz. Para 1890, el crecimiento económico y la capacidad de consumo entran en crisis, provocando el cierre de muchos bancos, la consecuente pérdida de los depósitos y la bancarrota del Estado Nacional. La crisis del 90 tiene un duro impacto sobre los colonos que pagan las hipotecas de sus parcelas. Los dos grupos más numerosos y vulnerables son, por un lado, los pequeños arrendatarios que explotan la tierra en base a la mano de obra familiar, y por otro lado, los llamados braceros, que son peones y jornaleros empleados como mano de obra en la cosecha ante la demanda de brazos. A la producción agrícola se le suma la actividad ganadera, y así el modelo agroexportador obtiene gran dinamismo con la estancia mixta, donde se alternan actividades agrícolas con la cría de ganado. Este sistema, sumado a las fuertes inversiones, principalmente de origen europeo, colocan a Argentina en condiciones de satisfacer la demanda de países como Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Francia y Suiza. El sistema productivo genera una estructura en la que el sector agrario es tan fuerte que se convierte en la clave del modelo económico. Con la importación de sementales que producen más kilos de carne en menos tiempo, se perfeccionan las razas ganaderas según el gusto de los diferentes mercados que las consumen. El grupo de productores dedicados al ganado refinado, dividido entre criadores y los que engordan a los animales, conocidos como invernadores, se consolida. Los invernadores, por su posición de intermediarios, son quienes fijan el precio en el mercado de la carne. Hasta fines del siglo XIX, el ganado se exporta en pie, es decir, vivo. Pero a principios del siglo XX comienza la exportación de carne congelada y luego enfriada. La aparición del frigorífico es decisiva en el crecimiento de las exportaciones de carne, que también quedan en poder extranjero. Primero en manos británicas, Las Palmas y Smithfield, y más tarde en norteamericanas, Swift y Armour. Aunque también algunos frigoríficos como Sancinena y La Negra son de capital nacional. El progreso económico para abastecer el creciente mercado alcanza a la provincia de Mendoza con la industria del vino y a Tucumán, Jujuy, Salta y Santiago del Estero con la caña de azúcar. El Estado, a través de tarifas aduaneras a la importación, protege estas actividades productivas. Alienta y garantiza obras de infraestructura que permiten conectar a las regiones productoras con los mercados consumidores. En el norte de Santa Fe, parte de Corrientes, Chaco y Santiago del Estero, se inicia un proceso de explotación de los bosques de quebracho, principalmente por parte de la compañía La Forestal del Chaco, una empresa de capitales ingleses con aportes de accionistas franceses y alemanes. Del quebracho se extrae el tanino, una sustancia que se exporta y se consume a escala local para curtir cueros. Además, la madera del quebracho se utiliza para producir durmientes de ferrocarril y postes. En Santa Fe,
La construcción del ferrocarril abarata la salida de los productos y alienta la instalación de fábricas de tanino, obrajes, talleres, almacenes y poblados en las zonas que atraviesa. A muchas de las tierras fiscales, apropiadas durante las campañas de ocupación del norte patagónico, se las utiliza para la ganadería extensiva. Hacia ellas se traslada el ganado ovino, desplazado de la pampa húmeda por el desarrollo de la agricultura y el ganado bovino. Así, se genera un paisaje de contrastes entre los escasos valles con irrigación destinados a la agricultura intensiva y con mayor cantidad de habitantes, y las miles de hectáreas que quedan sin poblar y sin explotar por la gran especulación con el precio de la tierra. 6 millones de hectáreas quedan en manos de un puñado de propietarios. En 1907, el presidente Figueroa Alcorta decreta que el yacimiento de un pozo petrolero descubierto en Chubut es de propiedad estatal. A partir de entonces empieza a formarse un nuevo polo de desarrollo en esa provincia. El desarrollo del ferrocarril permite la integración de las diferentes regiones del país, facilita la llegada de la mano de obra necesaria, de las mercaderías de consumo para la población en crecimiento y posibilita el aumento de la exportación de los diferentes productos. Es Gran Bretaña quien domina el negocio de los ferrocarriles. La expansión de la red ferroviaria es vertiginosa. Pasa de 9.400 kilómetros en 1890 a casi 34.000 kilómetros en 1914. En la región pampeana, corazón del modelo agroexportador, comienzan los conflictos por la explotación impuesta a los trabajadores. Bajos salarios, extensas jornadas laborales y excesivos cánones de arrendamiento de las tierras chocan con la idea promovida por el gobierno y los terratenientes de que se vive un desarrollo social armónico. La alta movilidad de la mano de obra en épocas de poco trabajo en el campo traslada los conflictos a las ciudades. Entre 1901 y 1904 se realizan varias huelgas protagonizadas por peones de la región pampeana, asalariados del sector cañero del noroeste y quebracheros de la zona chaqueña. En 1911, la mala cosecha eleva el precio de los granos. Al año siguiente, las condiciones climáticas favorables permiten una cosecha récord que provoca la baja del precio de los granos por la abundancia de oferta. Para los arrendatarios, esto significa menos ingresos y grandes dificultades al momento de afrontar el pago de los elevados cánones de arrendamiento. La situación se vuelve acuciante para los pequeños productores, que a las deudas originadas por la mala cosecha del año anterior se les suma la caída de los precios del grano. Muchos comienzan a juntarse en almacenes, parroquias y viviendas precarias para buscar soluciones. En la provincia de Santa Fe, en la localidad de Firmat, se organiza la Sociedad Cosmopolita de Agricultores. En Vigán, la de Campesinos Unidos. Las demandas deben ser escuchadas. El 25 de junio de 1912, varios pueblos rurales del sur santafesino amanecen con sus faenas campestres paralizadas.
Francisco Netri, un joven abogado llegado de Italia en 1897, está al frente de la asamblea. Le debe a su hermano Pascual, párroco del pueblo de Alcorta, el haberlo acercado al movimiento agrario. Netri promueve la protesta junto a chacareros, comerciantes, agricultores y trabajadores del campo, y su lugar de privilegio lo lleva a conducir la votación en la que participan más de 2.000 manifestantes. La decisión a la que llegan es contundente. Huelga por tiempo indeterminado hasta tanto no se obtenga la rebaja general de los arrendamientos y aparcerías. El momento que eligen los huelguistas para presionar a los arrendatarios es clave. Acaba de levantarse la cosecha de maíz y se debe roturar y preparar la tierra para la próxima campaña. El grito de Alcorta es apoyado por braceros, agricultores, chacareros y pequeños y medianos comerciantes locales ligados al agro. La huelga, que se extiende por 4 meses, alcanza a otras colonias y pueblos de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Se forma una comisión oficial que media entre los arrendatarios y las organizaciones corporativas de los terratenientes y grandes acopiadores, como la Sociedad Rural de Santa Fe y la Bolsa de Comercio de Rosario. En agosto, las comisiones locales confluyen en una reunión en Rosario, que deriva en la formación de la Federación Agraria Argentina. Netri se incorpora como asesor letrado de la comisión directiva. El Grito de Alcorta es el primer movimiento agrario de gran alcance que promueve la Asociación Gremial de Chacareros y crea una corriente que estimula las protestas y el surgimiento del cooperativismo agrario. Pero las coincidencias entre obreros y arrendatarios pronto llegan a su fin. Los braceros se organizan y producen amplias huelgas de asalariados rurales con la esperanza de terminar con el trabajo esclavo al que aún son sometidos. A partir del Grito de Alcorta, los propietarios acuerdan suavizar las condiciones de contratación según las demandas de los productores y se consigue la rebaja de los arrendamientos y la consolidación de la organización gremial de los chacareros en la Federación Agraria Argentina. Creada con la unión de los chacareros y dirigentes radicalizados, la Federación Agraria Argentina se alinea con los terratenientes. Entre 1912 y 1917, Europa maneja el mundo, tecnológica, financiera y políticamente. El dominio sobre las áreas coloniales y las necesidades de expansión de las grandes potencias industriales hacen que las confrontaciones se vuelvan cada vez más frecuentes, no solo en el viejo continente, sino también en las colonias de África, China o el Medio Oriente. Pero el enfrentamiento entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia traspasa las fronteras el 1 de agosto de 1914. Y la declaración de guerra se extiende hasta Rusia, desatando un conflicto en el que participan 32 naciones. La Argentina, aunque se abstiene, no sale ilesa de la Gran Guerra. Las importaciones disminuyen, muchas industrias se achican o desaparecen y aumenta la desocupación y el trabajo precario. En 1916, mientras se dirige a la sede rosarina de la Federación Agraria, Francisco Netri
recibe un disparo. Herido de muerte, logra llegar hasta la peluquería ubicada frente a la Federación y muere en el patio de ese local. El autor del disparo es Carlos Ocampo. Aunque nunca devela en el juicio el motivo de su accionar, se sospecha que el asesino ha sido contratado por los terratenientes santafesinos. Para 1917, el estallido de la Revolución Rusa impulsa la radicalización de algunas fracciones locales de anarquistas, socialistas y comunistas. Pero la postura de los chacareros de no alinearse tras ningún ideal político les permite una mejor negociación frente a los gobiernos radicales, tanto en Santa Fe desde 1912 como a nivel nacional desde 1916 con las presidencias de Hipólito Yrigoyen. Esta posición negociadora lleva a la sanción de la primera ley de arrendamientos agrícolas en 1921. El modelo agroexportador moderniza al país y lo convierte en uno de los mayores exportadores del mundo. Pero al mismo tiempo, expone a la clase trabajadora a constantes y múltiples situaciones de explotación e injusticia.